Pirates, parte 2. ¿Volvió esta tendencia de hacer los discos parte 1 y parte 2? No lo sé. Es una tendencia ancestral en el power metal, ancestral, pero desde una historia larguísima y repletísima de ejemplos, y de la que en algún momento se puede hablar largo y tendido, porque realmente hay muchísimo para nombrar, dejando de lado las óperas, como la de Marius Danielsen, Cry Lord y demás, o Genius. Las bandas, esto es tremendo. Esto viene obviamente del Keepers, y después hay un montón de ejemplos más. Symphony of Enchanted Lands, Land of the Free, etcétera, hay Elements, etcétera. Muchísimos ejemplos, pero no vamos a entrar a hablar de eso. Lo que sí, bueno, Pirates, parte 2, Armada. Bueno, sí, bueno, el disco del 2022, Pirates, de Visions of Atlantis. Yo sé que Visions of Atlantis, y esto ya lo he mencionado varias veces, no es el estilo de banda, o vamos a decirlo así, no es la forma de entender el metal, esta propuesta, que no es nada nuevo, por cierto, tienen más de 20 años este tipo de propuesta, y Visions of Atlantis es uno de los referentes. No es de mis favoritos, no es... Lo disfruto, lo escucho, sí, pero no me van a escuchar eufórico recomendando algo de esto, como si lo he hecho en otras recomendaciones que en el canal y pueden ver. Y creo que la línea es bastante clara, ¿no? Pero sí lo escucho, sí lo disfruto. Y de hecho en algún momento de este tipo de bandas sí puedo hacer un top 10 o top 15 de bandas que me agradan de este estilo. Porque no son muchas. Porque no son muchas. Tiene que ser por alguna razón específica. Porque bueno, porque la vocalista no me parece absolutamente insoportable. Como es el caso de, de Visions of Atlantis. Además de que el nombre de la banda siempre me pareció genial, aunque bastante cliché y bastante genial, obviamente dentro de la cosmogonía de nomenclaturas que hay en el, llamémosle metal en sentido amplio, por no decir power metal, porque llamarle power metal a Visions of Atlantis retomaría un debate eterno e intensísimo y muy interesante sobre si Nightwish era power metal. Yo siempre he dicho que no, pero lo podemos debatir. Además también la mención de este disco, comentar este disco, viene también a colación de una declaración de principios, porque es una queja. Estas bandas, que no es la única, hay otras, pero que simulan tener dos vocalistas, un vocalista femenino y un vocalista masculino, no se les vengan a la cabeza las bandas góticas o de propuesta pseudogótica. Esta es también una propuesta viejísima, ¿no? Que parece moderna y es viejísima, de la voz soprano o mezzo soprano y una voz masculina en gutural, tan típica de las Tristanias y los demás clones que aparecieron después, que no tengo nada en contra, pero no es algo que yo escucho mucho. De eso también en algún momento se puede hablar largo y tendido. Pero hay una simulación de muchas bandas, Visions of Atlantis es una, que simulan tener dos vocalistas, y cuando escuchas los discos te das cuenta que en realidad tienen un vocalista principal, que es la femenina siempre, y un vocalista masculino que le hace coros. En algunas canciones cantan a dueto, está más o menos bien distribuidas las líneas vocales, pero en general, casi siempre, salvo excepciones, canta la estrella del show, como siempre pasa en este tipo de propuestas, es la vocalista femenina. Sí, que tiene además la apariencia que tiene, ¿no? Etcétera. Sí, la aureosidad que ostenta, eso está más que claro, en el centro del escenario. Pero más allá de eso, entonces quería, enganchado con esto que acabo de decir, quería hablar de Michel Wattioli. Michel Wattioli, creo que se pronuncia así, que es la segunda voz en Visions of Atlantis, y además la segunda voz en Temperance, que por cierto, también en Visions of Atlantis hace esencialmente lo mismo que hace en Temperance, que es ser la segunda voz masculina de un centro de escena absoluto que es la vocalista femenina. En el caso de Visions of Atlantis es Clementine, o Clementine, creo que se pronunciaría en francés porque es francesa, pero no importa, Clementine. Clementina para los amigos hispanos. Y bueno, lo mismo que hace en Temperance, que ya lo hacía con la vocalista anterior, que era Alessia Scoletti, que era obviamente un centro de escena total, y lo hace ahora con la nueva vocalista Christine Starkey, creo que es una youtuber bastante conocida. Yo nunca me encantó, pero bueno, es la vocalista de Temperance hoy por hoy. Bastante conocida, realmente bastante conocida en el mundillo, porque bueno, es una youtuber de bastante éxito en esto de covers y demás, a la línea Pelec. Bueno, no importa, no hablemos de eso. Pero también es una declaración de principio porque es una lástima
porque Michel Guattioli ya no está más en Caledon, donde él era vocalista principal desde que reemplazó a Marco Palazzi. Y de hecho en Caledon, me acabo de enterar, lo leí hace unas semanas, Marco Palazzi, o sea, el próximo disco de Caledon contará con Marco Palazzi seguramente, a menos que hagan la de Mark Walsh en Labyrinth, pero contará con Marco Palazzi como vocalista. A mí me encanta Caledon, creo que lo mencioné varias veces, es una banda es una de mis bandas favoritas de toda la vida. Así que es una lista que asciende a 500 bandas, ¿no? Así que tampoco se impresionen tanto. Pero, o sea, además es una banda que me marcó, etcétera. El problema con... no tengo nada en contra de Marco Palazzi, de hecho, me gusta, no me desagrada. De hecho, Sailing to Nowhere me parece un buen proyecto. Los dos discos de su otra banda están bastante bien. Los discos que grabó con Caledon están bastante bien. Pero yo siempre fui fanático de Claudio Conti. Los primeros 4 discos de Caledon con Claudio Conti para mí son joyas absolutas. Al nivel, lo podemos poner por ejemplo a los primeros discos de Power Quest con Alessio Garabello. O sea, ese tipo de joyas. ¿Se entiende el tipo de... Eh, el tipo de cumbre en el cual yo coloco esos discos? Bueno, ahí. Como siempre digo, no endiosar a Alessio Garabello no va en desmedro de Cherry Somapala, que encima es un vocalista que ya he mencionado varias veces, es un vocalista que me encanta, pero es claramente otra línea, ni de Ashley Edison, pero bueno, etcétera. Estoy yendo un poco de tema. La cuestión es que Michel Guattioli ya no está en Caledon y ahora solamente está en Temperance y en Visions of Atlantis, bandas en las cuales está relegado a un segundo lugar en pos de una vocalista femenina que es centro de escena en todo sentido. Es absolutamente amplio el sentido en el cual digo que es un centro de escena, porque además la propuesta es primordialmente... No primordialmente suena que estoy hablando mal de las propuestas musicales de estas bandas que no me desagradan, quiero aclarar, Temperance y Visions of Atlantis son bandas que yo disfruto escuchar. Como Metalite y etcétera, ese tipo de bandas no son de mis favoritas, como reitero, pero no voy en desmedro de ellas, no son Slipknot. Pero claramente la parte exclusivamente cosmetológica juega un papel importantísimo en la propuesta artística como un todo de estas bandas. Y el centro de escena, vuelvo con este concepto porque es absolutamente fundamental, es su vocalista femenina. Su frontman es su vocalista femenina, etcétera. Llámese Erika Olson, llámese Nicoletta Rossellini, llámese Alexia Scoletti, llámese Clementina, tu amiga Clementina, que está bastante bien, por supuesto, nadie acaba de negar los atributos estéticos de estas chicas, pero bueno, uno es un true, tiene esa falencia y bueno, a veces molesta un poco un vocalista de este nivel, pudiendo ser un excelente frontman en el sentido total de la palabra de power metal, visto relegado a estos lugares. Pero bueno, no hay problema, es una cuestión de tiempo. Seguramente en algún momento existirá un proyecto y él será el frontman. Vuelvo a esos conceptos. Yo sé que son conceptos un poco superficiales, pero que guardan toda una significancia semántica que se entienda a qué me estoy refiriendo. Y eso va a ser un proyecto que estaría ansioso de escuchar, como una resurrección de Caledon. Porque sí, aunque yo soy muy fanático de Claudio Conti, y creo que la magia de los discos de Claudio Conti con Caledon nunca la volvió a tener Caledon, a nivel estrictamente técnico, claramente Michel Guattioli es el mejor vocalista que ha tenido Caledon. Pero Etis, etcétera. No vamos a hablar de eso. Visions of Atlantis. ¿Qué se puede? Este tipo de propuestas, a ver, es una fórmula, no en sentido despectivo, a veces se dice metal de fórmula en sentido despectivo. Después podemos hablar de eso, de que cuando se usan esas palabras en sentido despectivo, cuando se habla de fórmula, fíjense que hay palabras que tienen connotaciones negativas como fórmula, o refrito, o reciclado, y después palabras como invención, experimentación, evolución, tiene una connotación positiva, cuando en la realidad fáctica de las obras, te das cuenta de que la mayoría de las veces es al revés, justamente. Cuando una fórmula se aplica bien, lo que sale suele ser muy disfrutable. Puede ser una genialidad o una mediocridad, pero suele ser disfrutable. Depende de qué fórmula. Hay fórmulas ganadoras y fórmulas perdedoras. Hay fórmulas que son ganadoras a nivel comercial y perdedoras a nivel artístico. ¿No es cierto, Metallica? Metallica lo sabe muy bien, con sus grandes experimentaciones, evoluciones y demás. Pero bueno, esto se lo escuché decir hace unos días, de esta cuestión de calificar de retrógrados a quienes no entienden la experimentación y la evolución de ciertas bandas, aunque utilizó un ejemplo que es muy malo, que no viene a cuento, que es el de Bathory. Pero el Hater, no sé si lo conocen, búsquenlo en YouTube, ahí tienen
sigan su canal, bastante interesante. Y pensé en hacer un video específicamente tratando ese tema. De hecho lo voy a hacer, porque es un tema muy largo, no lo voy a tocar acá. Pero esto es una cuestión interesante. Aunque le voy a comentar, le voy a decir, che, te voy a hacer un video, etcétera, no te molesta, porque si le molesta, obviamente entonces no lo voy a mencionar. Voy a tratar el tema sin mencionarlo. Absolutamente, estoy absolutamente sin cuidado. Pero, bueno, saludos al hater, no creo que vea esto. Pero en fin. Visions of Atlantis, haciendo lo mismo de siempre, haciéndolo bien, muy disfrutable. Y a otra cosa.